Desde los estudios de WTMBN en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional con Alonso García. Un cordial saludo y gracias por permitirme compartir con usted estos minutos de noticias con los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Hoy es lunes 14 de junio del 2021. Estos son los titulares de la presente edición. La Organización de Estados Americanos discutirá arresto de 4 precandidatos presidenciales en Nicaragua. La FDA ordena a Johnson & Johnson suspender distribución de 60 millones de vacunas. Y en Chile, residentes de Santiago comentan el confinamiento impuesto por el aumento de casos de COVID-19. Estados Unidos, casi 100 países de bajos recursos económicos recibirán dosis de la vacuna contra COVID-19 gracias a las donaciones de Estados Unidos. Tenemos toda la información al respecto. Y una gran duda que ha surgido en el ámbito internacional: ¿levantaría sanciones Estados Unidos a cambio del diálogo en Venezuela? Y entre tanto, España podría estar enviando vacunas a Venezuela. Y en Estados Unidos, la encuesta Gallup muestra claridad sobre lo que es el punto de vista de la opinión pública acerca del matrimonio del mismo sexo. Y se filtran datos fiscales personales de miles de personas en Estados Unidos. Esto y más, acá en Noticiero Internacional. Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los acontecimientos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Este es el momento indicado para quedar bien informado. Vamos a los hechos. Gracias, Juanjo Garone. Vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. 60 millones de vacunas de Johnson & Johnson están nuevamente bajo la lupa de las autoridades de salud en Estados Unidos. La FDA ordenó la suspensión de su distribución, temiendo que los lotes estén contaminados. El informe desde Miami, con José Bernadette. La Agencia Federal de Medicamentos y Alimentos, FDA, pidió a Johnson & Johnson suspender el uso de 60 millones de vacunas. El organismo tiene dudas sobre los procesos usados en la fabricación de esas vacunas y teme que estén contaminadas. Mientras se pone en práctica la medida y avanza la investigación, la Organización Mundial de la Salud hizo nuevas advertencias sobre la variante de coronavirus Delta, instando a no bajar la guardia con los protocolos de prevención. En el transcurso del último verano, los casos aumentaron gradualmente en grupos de edad más jóvenes y luego pasaron a grupos de mayor edad, lo que contribuyó a un resurgimiento devastador, bloqueos y pérdida de vidas en el otoño e invierno de 2020. No cometamos ese error nuevamente. Entre tanto, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades investigan una eventual relación de la vacunación de jóvenes de sexo masculino con casos de inflamación cardíaca en los inmunizados. Los CDC sometieron al escrutinio estudios de las fórmulas desarrolladas por Pfizer-BioNTech y Moderna. Simultáneamente, instó a seguir desplegando esfuerzos para vacunar a la población estadounidense. El promedio de 7 días de muertes diarias se mantiene en 379 por día. Me da muchas esperanzas informar sobre estos descensos en los casos de hospitalizaciones y muertes. La variante Delta es una mutación del coronavirus identificada por primera vez en India. Pasamos ahora a Nicaragua. En sesión plenaria de la Organización de los Estados Americanos se analizará este martes la adopción de sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega. Algunos sectores políticos en Nicaragua esperan la liberación de los opositores privados de la libertad. Donaldo Hernández nos tiene el informe desde Managua. El comandante Luis Flay, quien combatió militarmente a la revolución sandinista que lideraba el actual presidente Daniel Ortega en la década de 1980,
Es uno de los precandidatos presidenciales que no descarta que el mandatario libere a los demás aspirantes y garantice elecciones competitivas. Nosotros esperáramos que Daniel Ortega recapacite, que actúe como un patriota nicaragüense que quiere el bienestar de su pueblo y de su patria y que permita que la democracia fluya. Este martes, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos realizará una sesión especial para analizar la situación de Nicaragua. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, sostiene que el organismo interamericano debe hacerle un llamado al mandatario nicaragüense. La recomendación al gobierno de Nicaragua es que cese la persecución, liberen a las personas que han sido detenidas por delitos que de verdad, después de haber oído yo las declaraciones de por qué delitos están, pues realmente pareciera que no tienen sustento. Sin embargo, el opositor Luis Flay duda que la Organización de Estados Americanos pueda hacer retroceder al gobierno de Managua. Porque la OEA no tiene garras para imponer sus resoluciones, no tiene capacidad y se va a burlar de Daniel Ortega de la OEA. Y va a seguir el mismo ejemplo de Fidel Castro, que lo sacaron de la OEA y no pasó nada, siguió sobreviviendo. Hasta el cierre de este informe, las autoridades no se han pronunciado sobre la sesión que realizará la OEA, pero la oposición espera más presión sobre el gobierno nicaragüense. Nos vamos a Sudamérica, en donde las autoridades chilenas anunciaron un confinamiento generalizado después del alarmante aumento de los casos del COVID-19 en Santiago. Se aplicarán restricciones de movilidad entre las 22 horas y las 5 de la mañana hora local, después de que hayan confirmado recientemente 7.624 nuevos casos, según fuentes del Departamento de Estadística e Información Sanitaria. Las restricciones estarán vigentes hasta el día 30 de junio. A pesar de tener más del 50% de la población chilena vacunada con la pauta completa, los casos diarios han alcanzado su nivel máximo en las últimas 2 semanas a nivel nacional y las unidades de cuidados intensivos de los hospitales están funcionando a su máxima capacidad. Pasamos a Estados Unidos, en donde casi 100 países de bajos recursos económicos recibirán dosis de la vacuna contra el COVID-19 gracias a las donaciones de Estados Unidos y sus socios del G7. El informe con Judith Martín. El gobierno de Estados Unidos donará 500 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por Pfizer y se distribuirán a casi 100 países de recursos económicos limitados alrededor de todo el mundo. Y el presidente estadounidense Joe Biden puntualizó que esta concesión será completamente altruista y sin intereses particulares. Permítame ser claro, al igual que con los 80 millones de dosis que anunciamos anteriormente, Estados Unidos está proporcionando estos 500 millones de dosis sin condiciones. Permítame decirlo nuevamente, sin condiciones. El mandatario estadounidense recalcó que estas donaciones no supondrán ninguna presión por parte de Estados Unidos a las naciones receptoras, ya que el único objetivo es salvar vidas y poner fin a la pandemia del COVID-19. Además, el presidente Biden instó a sus socios del G7 a hacer lo propio y reconoció que es una labor conjunta. Vamos a ayudar a sacar al mundo de esta pandemia, trabajando junto a nuestros socios globales. Bajo el liderazgo británico del G7, las democracias del mundo también se preparan para cumplir. Los miembros del Grupo de los 7 se reúnen hoy en Cornwall, al sureste de Inglaterra, para dar inicio a la 47ª cumbre del G7 y allí discutirán una respuesta global y conjunta contra la pandemia del COVID-19. Y según anunció el primer ministro británico Boris Johnson, se comprometerán a compartir con el mundo al menos 1.000 millones de antídotos contra el COVID-19 como una de las principales medidas para poner fin a la enfermedad. Y surge la gran duda: ¿levantaría sanciones Estados Unidos a cambio del diálogo en Venezuela? En un nuevo intento de Noruega de promover el diálogo entre el presidente Nicolás Maduro y el líder de la oposición Juan Guaidó, la misión europea llega a Venezuela para sortear las cartas y ver si ambos bandos están dispuestos a sentarse en la mesa. El mandatario venezolano tiene una lista de exigencias que todavía la oposición no ha aceptado del todo. Entre tanto, ¿cuál sería el rol de Estados Unidos y por qué sería una ficha importante en una eventual resolución? Vamos con la información. Desde Oslo hasta Barbados,
Esta no es la primera vez que representantes del gobierno venezolano y la oposición, liderada por Juan Guaidó, se comprometen a una ronda de diálogos con mediación internacional. Y aunque Estados Unidos no ha formado parte directa de las negociaciones, sí que podría tener gran influencia en las mismas. Si Maduro cede estos espacios democráticos y restaura, digamos, las instituciones y que da espacio, podemos comenzar procesos de evaluar levantamiento de algunas sanciones que hemos hecho en el pasado. El líder opositor Juan Guaidó, que en ocasiones se ha mostrado escéptico al diálogo, recientemente dijo estar dispuesto a sentarse a la mesa, pero con condiciones. Hacen falta garantes, hacen falta compromiso, como lo decíamos ayer, también de nuestros aliados de la comunidad internacional. El presidente Nicolás Maduro también tiene sus peticiones, como el levantamiento de las sanciones, la reactivación de los activos y las cuentas bancarias y la legitimación internacional de sus poderes. El reconocimiento pleno de la Asamblea Nacional Legítima y de los poderes establecidos en Venezuela. Ya en 2019, Noruega facilitó las negociaciones entre los delegados de Maduro y Guaidó, conversaciones que se interrumpieron luego del endurecimiento de las sanciones por parte de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un papel, tenemos toda la palanca, tenemos todo, la influencia necesaria, pero no aflojamos la cosa. Tanto el presidente venezolano como el líder de la oposición han dicho que esta nueva ronda de negociaciones se encuentra en una fase pendular, una etapa en la que se definirán las condiciones que incluyen un cronograma electoral amplio y el levantamiento de sanciones económicas. Pero Estados Unidos espera acciones concretas, aunque implique sacrificios. Pero para entrar en una negociación, los dos lados tienen que dar un poco, y como decimos en Colombia, los dos lados van a tener que tragar sapos por el bien del país. En el inicio y la exploración de conversaciones y diálogos. Analistas aseguran que en esta nueva ronda de diálogo deben existir más garantes en ambos lados de la mesa. Maduro podría tener el control de ciertas reglas del juego, pero Guaidó continúa con un gran apoyo internacional que incluye a Estados Unidos como una de sus fichas más importantes. El gobierno de España ha anunciado el envío de varios millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 a América Latina, una iniciativa que podría incluir a Venezuela. Todo esto a través de las aportaciones de este país europeo al sistema COVAX. Julia Riera conversó con expertos sobre el alcance que esta medida puede tener y cuál sería el interés de España en ayudar a Venezuela. Segundo semestre vamos. Recientemente el gobierno español se comprometió a aportar 15 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 al mecanismo COVAX. La cifra se suma a la anunciada en abril pasado de 7,5 millones de dosis que irían a varios países de América Latina, por lo que en total España prepara una donación de 22,5 millones de inóculos. Pero ¿cuántas de estas dosis podrían llegar a Venezuela? Fuentes del PSOE, partido al que pertenece el jefe de gobierno, explican que aún es pronto para saberlo, pero existe la voluntad de apoyar a los venezolanos. Somos conocedores de las dificultades para acceder a las dosis y desde esa perspectiva nuestra solidaridad va a ir a más. Pero la donación no quedaría solo en un regalo de vacunas. El representante del PSOE destaca la importancia de crear una misma hoja de ruta entre el gobierno venezolano y la oposición para hacerle frente a la emergencia sanitaria. Somos conscientes de las grandes dificultades que atraviesa Venezuela y de ahí la necesidad, ante una situación excepcional como la que estamos viviendo provocada por la COVID, de dialogar. De acuerdo con la OPS, Venezuela se encuentra en el último lugar en la lista de naciones latinoamericanas y sus avances en la vacunación. Galenos venezolanos destacan la importancia de la contribución de la comunidad internacional, pues países como Venezuela podrán tener mayor posibilidad de lograr su inmunidad. Rusia no ha estado en la capacidad de mantener el flujo de vacunas que se había ofrecido. La realidad palpable en este momento hoy es que hay una escasez en las vacunas clara, no solamente en Venezuela, sino también en la región. Mientras la oposición y algunas ONGs califican el proceso de vacunación como opaco, el presidente Nicolás Maduro denunció la demora de las vacunas ofrecidas por COVAX. Nos habían dicho mayo, nos habían dicho junio, y ya el dinero está depositado. Ahí está el dinero para que se cobren las vacunas.
España se comprometió a donar los primeros 7,5 millones de dosis cuando el 50% de su población esté vacunada y los 15 millones restantes una vez el 70% de los españoles haya alcanzado la pauta completa de vacunación. Según datos de la Moncloa, actualmente poco más del 23% de los españoles están completamente inmunizados. Expertos españoles apuntan que la migración de venezolanos aumenta cada año y podría convertirse en un factor de riesgo. De ahí la importancia que España colabore. Si te llega un influjo de emigrantes venezolanos con poca vacunación que pueden traer alguna variante nueva o con las mismas variantes de siempre, esto va a ser focos de posibles contagios. Mientras la población no esté totalmente vacunada, estos contagios pueden ir circulando. Otros países europeos que anunciaron nuevas aportaciones al sistema COVAX son Finlandia, Austria, Estonia, Francia, Islandia, Liechtenstein, Malta, Polonia, Luxemburgo y Suiza. Se filtran datos fiscales personales de miles de personas en Estados Unidos. Tenemos un completo reportaje con Leonardo Bonet en la nota económica del día. Una filtración sin precedentes de los datos fiscales federales personales de miles de estadounidenses ha generado un debate sobre la desigualdad de la riqueza en Estados Unidos y ha hecho que los defensores de una reforma fiscal tengan esperanzas de que una comprensión más profunda por parte del público de cómo los ricos evitan pagar impuestos conducirá a la reestructuración del código impositivo estadounidense. Rob Garber, de La Voz de América, señala que los datos filtrados a ProPublica, una organización de periodismo sin fines de lucro, incluyen información detallada sobre las declaraciones de impuestos de miles de las personas más ricas del país y se extienden por más de 15 años. Esta semana, ProPublica utilizó los datos para ofrecer a la nación su primer análisis detallado de hasta qué punto los más ricos en Estados Unidos pueden vivir vidas de extraordinarios privilegios y lujos mientras pagan simultáneamente tasas bajas o ningún impuesto sobre la renta. Entre los hallazgos se encuentra que el fundador de Amazon, Jeff Bezos, la persona más rica del mundo, según la revista Forbes, no pagó impuestos federales sobre la renta en 2007 y 2011, y que otros multimillonarios con nombres familiares como Warren Buffett, Mark Zuckerberg, George Soros, Michael Bloomberg, Carl Icahn y otros lograron pagar cantidades muy pequeñas de impuestos al gobierno federal o ninguno en absoluto, incluso en años en que la riqueza de ellos aumentó en miles de millones de dólares. Los consumidores estadounidenses absorbieron otro aumento de precios en mayo, un incremento de 0.6% respecto a abril y de 5% en el último año, el mayor aumento de la inflación para 12 meses desde 2008. El incremento de mayo en los precios al consumidor, reportado por el Departamento del Trabajo, refleja una vasta gama de bienes y servicios ahora en creciente demanda, con las personas volviendo a comprar, viajar, cenar en restaurantes y asistir a eventos y espectáculos en una economía en rápida reapertura. La agencia AP informa que el aumento del apetito de los consumidores choca con una escasez de componentes desde madera y acero hasta sustancias químicas y semiconductores para productos clave como automóviles y computadoras, todo lo cual ha elevado los precios. Y a medida en que los consumidores se aventuran y salen de sus casas, la demanda se ha extendido de productos a servicios como boletos de avión, cenas en restaurantes y precios de hoteles, elevando la inflación también en esas áreas. En su informe, el gobierno estadounidense señala que la inflación subyacente subió 0.7% en mayo, tras un aumento aún mayor en abril, y ha subido 3.8% en los últimos 12 meses. Eso es todo por hoy. Gracias por habernos permitido acompañarle en estos minutos de noticias. Usted ha quedado bien informado en esta producción de la WTMBN por cortesía de su emisora favorita. Agradecemos a Broadcasting Board of Governors por el apoyo que nos da día a día con corresponsales en los lugares de los hechos para que usted esté bien informado. A nombre de todo el equipo le deseamos un maravilloso día lunes.